Muy bien. Bueno, nada más para hacer una recapitulación breve de lo que vimos el día de ayer. Pues ayer comentábamos sobre algunas definiciones importantes de lo que es, bueno, comentábamos definiciones de endocrinología, sistema endocrino, cómo se constituye el sistema endocrino, y pues comentábamos que dentro de los elementos que componen al sistema endocrino, pues se encuentran en este caso las, eh, la- las glándulas endocrinas, cuya función es producir hormonas importantes, ¿no? Entonces, ayer, como parte de la definición de glándula endocrina, comentábamos la definición y algunas características muy importantes, ¿no? Que sean muy vascularizadas, muy inervadas, que no tengan conductos, y otros aspectos, ¿no? Que secretan hormonas, por supuesto, sintetizan y liberan hormonas, y bueno, ya una vez que vimos estos aspectos, comentábamos que la hormona es nuestro primer mensajero químico que es producido por nuestras glándulas endocrinas. Y lo mismo, comentábamos aspectos de relevancia como el que una hormona tenga, bueno, además de considerarse como el primer mensajero químico, tenga, o sea, una estructura química definida y un mecanismo de acción, ¿no? Dependiendo de la estructura química que tenga la hormona, ¿no? Por supuesto que la hormona tiene una característica también muy importante, es que tiene una vida media, se libera ante un estímulo se libera por medio de un estímulo, ¿no? Por parte de la glándula endocrina, se mantienen concentraciones pequeñas y otras más, ¿no? Puede viajar libre o unida a proteínas, pero fundamentalmente los aspectos más relevantes de una hormona, pues son los primeros que mencionamos, ¿no? Que es el primer mensajero químico, que posee una vida media y que también, importante, posee estructura química y mecanismo de acción. Y el día de ayer vimos lo referente a la clasificación por su estructura química y por su mecanismo de acción. Ayer comentábamos sobre la clasificación en 4 grupos fundamentales, ¿no? En el grupo de las proteicas, de las glucoproteicas, de las aminas, ¿no? Ahí dividíamos en este caso el grupo de las aminas yodadas y las no yodadas, ¿no? Catecolaminas y las esteroideas, ¿no? Y comentábamos que es mucho más relevante aprendernos los primeros grupos, ¿no? El de esteroideas, que tienen seis ejemplos de hormonas, el de aminas, ¿no? Que mencionamos 4 o 5, y el de glucoproteicas, que mencionamos 4 fundamentales, ¿no? Porque en el caso de que nos aprendamos de esta manera, ¿no? De esta forma estratégica, este grupo de hormonas, pues para nosotros va a ser mucho más fácil deducir eh, qué estructura química puede tener una hormona determinada, porque, bueno, si no se encuentra en estos 3 grupos anteriores, lo más seguro es que sea una proteica. Ayer hicimos este ejercicio. Y también ayer vimos lo relativo a los mecanismos de acción. Comentamos que dentro del mecanismo de acción hormonal, pues las hormonas se pueden clasificar con base en la localización del receptor. Entonces, la localización del receptor va a ser fundamental porque este, el receptor, en este caso, dependiendo de la naturaleza química de la hormona, pues va a depender de si puede o no puede atravesar la membrana, y eso, al ser en un momento dado al ser en este caso un mensajero químico, permítanme tantito. ¿Sí pueden ver mi pantalla ya? Sí, ya sé, doctor. Ok, entonces, al ser un mensajero químico, pues este mensajero tiene que llevar el mensaje al órgano blanco, pero dependiendo de si es proteica, si es esteroidea, pues puede o no puede en un momento dado atravesar la membrana. Entonces, hormonas como las glucoproteicas, como las proteicas, inclusive las catecolaminas, por su hidrosolubilidad, pues no pueden atravesar la membrana, ¿no? Y si no atraviesan la membrana, pues van a llevar a cabo su acción de mensajero a través de acoplarse a un receptor de membrana. Este receptor de membrana va a desencadenar una serie de reacciones químicas cuya función va a ser la de amplificar el mensaje de la propia hormona ya dentro de la célula para llevar a cabo la respuesta, y lo hace a través de lo que conocemos como los segundos mensajeros. Ayer veíamos ejemplos, ¿no? AMP cíclico, GMP cíclico, el de calcio, el inositol,
y el de sinasas, ¿no? Entonces, comentábamos que el grupo de proteicas, glicoproteicas y catecolaminas van a ocupar receptor de membrana y segundos mensajeros. Y en el caso de hormonas que tengan como naturaleza química, que sean de naturaleza química esteroideas o que sean aminas iodadas, ¿no? En el caso particular de las tiroideas T3 y T4, estas tienen la propiedad de ser liposolubles y por lo tanto van a poder atravesar la membrana, ¿no? Por lo tanto, la forma en cómo lleven a cabo su acción, ¿no? O como mensajeros químicos es a través de un receptor dentro de la célula, ¿no? Un receptor intracelular. Y ahorita, bueno, nos vamos a enfocar en este caso que los receptores intracelulares a su vez se dividen en intracitoplasmáticos y en intranucleares. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que independientemente de si se localiza en el citoplasma o en el núcleo, no van a ocupar segundos mensajeros. No ocurre como en el caso del receptor de membrana, que no requiere de amplificar la señal hormonal, ¿no? Entonces, el receptor de membrana sí ocupa segundos mensajeros. Y bueno, dentro de los segundos mensajeros, comentábamos que van a existir hormonas que van a tener características por las cuales vamos a identificar que puedan ocupar alguno u otro segundo mensajero, ¿no? Muy similar a lo que hicimos con la clasificación por su estructura química, ¿no? Haciendo una, este, una estrategia, ¿no? Una manera estratégica para aprendernos los segundos mensajeros, comentábamos algunas particularidades. Bueno, aquí en el esquema, como lo vimos ayer, pues igual, ¿no? Vemos que hay hormonas que pueden atravesar la membrana por su liposolubilidad y hay hormonas que no. Las que pueden atravesar la membrana, pues ocupa, en este caso, la forma en cómo actúan es a través de un receptor dentro de la célula, mientras que aquellas que no atraviesan la membrana, pues ocupan un receptor de membrana y para que puedan llevar a cabo su función de mensajero, requieren de activar dentro de la célula una serie de reacciones mediadas por los segundos mensajeros, ¿no? Ahí el ejemplo es el AMP cíclico, pero no es el único, ¿no? Entonces, ayer comentábamos que las hormonas que ocupen como segundo mensajero el de la cascada de sinasas, pues son todas aquellas que se consideren como promotoras del crecimiento. Las que ocupen calcio y inositol, pues son todas aquellas hormonas que requieran actividad contráctil, ¿no? Por ejemplo, contracción de un vaso sanguíneo, contracción de un órgano hueco como la vesícula, como el útero, como el estómago, o inclusive también hormonas que tengan la propiedad de liberar hormonas a nivel hipofisiario, ¿no? Hormonas hipotalámicas liberadoras de hormonas adenohipofisiarias dentro de los ejes hipotálamo-hipófisis, que vamos a ver más adelante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, conocen el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas y pues ustedes dentro de ese eje conocen que existe una hormona liberadora llamada NRH, con hormona liberadora de gonadotropinas, la cual favorece la liberación de las gonadotropinas FSH y LH. Pero así como existe este eje, pues existe un eje hipotálamo-hipófisis tiroides, un eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, que va, en este caso, a integrarse por la liberación de una hormona hipotalámica, una hormona hipofisiaria y una hormona en el órgano primario. ¿Vale? Entonces, algunas hormonas liberadoras, ¿no? Las que tengan R, esa es como una forma sencilla de identificarlas, ¿no? Las que tengan algunas hormonas que tengan R, como la TRH, como la GHRH, como la GNRH, como la CRH, van a ser hormonas liberadoras del hipotálamo y algunas de estas hormonas pueden ocupar como segundo mensajero el de calcio. Entonces, pueden ocupar otros mensajeros, pero normalmente para liberar hormonas hipofisiarias, lo que más ocupan es calcio inositol. Por ejemplo, el clásico ejemplo es la TRH. La TRH está más que sabido, o la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, tiene la particularidad de utilizar primordialmente calcio para poder llevar a cabo la liberación de hormonas hipofisiarias. Ayer comentábamos que el órgano blanco de una hormona puede ser, por ejemplo, una glándula endocrina que favorezca la liberación de otra hormona diferente, ¿no? Comentábamos ayer que ejemplos de GMP cíclico, pues básicamente vemos dos, aunque de estos dos, uno es realmente relevante porque es una hormona, ¿no? En este caso, mencionábamos el ejemplo de la hormona natriurética.
Y en el caso del AMP cíclico, viéndolo en el mismo orden en como vimos la estructura química, pues de igual forma, ¿no? Comentábamos que las hormonas que ocupen AMP cíclico, pues van a ser todas las demás que no mencionamos en los restantes segundos mensajeros, pero claro, también importante aclarar que van a ocupar AMP cíclico todas las hormonas que además de no encontrarse en los ejemplos anteriores, también ocupen receptor de membrana, porque al final de cuentas este es un segundo mensajero. Este es un segundo mensajero que va a ser activado en el momento que una hormona se acople a un receptor de membrana, pausados, ¿no? Recuerden que las hormonas que pueden atravesar la membrana y su receptor está localizado dentro de la célula, no ocupan segundos mensajeros. Y aquí podríamos mencionar múltiples ejemplos, ¿no? El glucagón, la CTH, la TSH, la FSH, ¿no? Las gonadotropinas que vieron allá en ciclo 2, ¿no? FSH, LH, la calcitonina, la paratormona, la antidiurética, ¿no? Que decíamos tiene como segundo mensajero calcio para llevar a cabo contracción muscular en un vaso sanguíneo, ¿no? Para efectos vasoconstrictores, pero para efectos de retención de agua en el riñón, ¿no? De reabsorción de agua y activación de acuaporinas y todo lo que ustedes ya vieron en fisiología renal, pues esto lo lleva a cabo a través del ANP cíclico. Ahora, decíamos que tenemos hormonas cuyo receptor está localizado también dentro de la célula. Ahora bien, dependiendo del sitio donde se localice el receptor, a este lo podemos subclasificar en dos formas, en receptor intracitoplasmático o intracitosólico y en receptor intranuclear. Hay hormonas, muchachos, que, bueno, en este caso, estos receptores van a pertenecer, por supuesto, a hormonas que puedan atravesar la membrana. Por supuesto que ninguno de estos ocupa segundo mensajero, pero van a haber hormonas que no puedan atravesar la membrana nuclear, sino que requieran de actuar por medio de un receptor dentro del citoplasma. Sin embargo, van a existir otro tipo de hormonas, por ejemplo, aquí el tamaño muchas veces también va a ser determinante, como en el caso de las tiroideas, que además de poder atravesar la membrana celular por ser liposolubles, por su tamaño pequeño van a poder también atravesar la membrana nuclear. Y entonces, en un sitio específico de la R, del ADN, de la cromatina, va a encontrarse el sitio receptor de la hormona. Entonces, el receptor, en este caso, de la propia hormona, se va a clasificar o se va a denominar como receptor intranuclear. Entonces tenemos receptor intracitoplasmático por una parte y receptor intranuclear. Es importante aclarar nuevamente que es, independientemente de donde esté localizado el receptor, aquí no va a ocuparse segundo mensajero. ¿Qué hormonas ocupan receptor intracitoplasmático? En este caso, las que estarían representadas en la figura del cuadrito en color verde, pues son todas estas hormonas que pertenecen al grupo de hormonas esteroides. Aquí, de las 6 hormonas esteroideas que vimos nosotros, o de los 6 ejemplos, aquí solamente incluimos a 4. En este caso, a los glucocorticoides como el cortisol, ¿vale? Con el ejemplo clásico, no es el único. Al grupo de mineralocorticoides, cuyo principal exponente, ¿no? Más importante de todos es la aldosterona. Los andrógenos, ¿no? Igualmente, el más importante que nosotros mencionamos es la testosterona, aunque no es el único, y pues los progestágenos como la progesterona. En este caso, muchachos, las hormonas, estas 4 hormonas van a poder atravesar la membrana, pero no van a poder, en este caso, llegar directamente al núcleo. Entonces, para poder actuar, requieren de acoplarse a un receptor intracitoplasmático. Ahora, todavía no lo vamos a hacer tan específico, pero hay que mencionar, al menos por ahora, así a modo de mención, de que cuando se ocupe una hormona con receptor intracitoplasmático, es decir, como este que estamos viendo, aquí también va a estar participando una proteína importante a la que le llamamos proteína de choque térmico, proteína de golpe de calor, también se le llama, o algunos también le llaman como proteína chaperona. ¿Qué importancia tiene esta proteína? Pues muy sencillo, esta proteína chaperona o proteína de choque térmico va a estar acoplado al receptor intracitoplasmático, y cuando la hormona llegue al receptor,
le va a generar un cambio conformacional y este impacto que tenga el contacto de la hormona con el receptor va a hacer que la proteína de choque térmico se desplace y esto genere el cambio del receptor para que el receptor pueda ya activarse y pueda en un momento dado recibir a la hormona. Entonces, estas cuatro hormonas que ustedes están viendo van a ocupar receptor intracitoplasmático y siempre debemos de recordar que cuando se ocupa receptor intracitoplasmático se ocupan proteínas de choque térmico, proteínas de golpe de calor. En cambio, las hormonas que puedan atravesar la membrana, no solo la celular, sino también la membrana nuclear, pues estas, decíamos, su receptor va a estar localizado dentro del núcleo, aquí no se va a ocupar ni segundo mensajero, ni tampoco proteína de choque térmico, sino que simple y sencillamente ingresan a la célula, ingresan al núcleo y aquí es donde llevan a cabo su acción hormonal. Entonces, se dirigen directamente al núcleo sin escalas, ¿no? Entre comillas, dentro del citoplasma, ¿no? No ocurre como las de aquí arriba, que sí hacen una pequeña escala al citoplasma, se acoplan al receptor, y ya una vez que la hormona y el receptor se acoplan, ahora sí juntos viajan al núcleo, pueden atravesar el núcleo, y aquí en la cromatina va a existir un sitio específico donde se va a captar este complejo hormona-receptor al que nosotros ya en su momento veremos y denominaremos como elemento de respuesta hormonal. Entonces, ¿qué hormonas son las que van a poder atravesar la membrana nuclear y van a tener receptor dentro del núcleo? Pues decíamos las hormonas tiroideas T3 y T4, y aquí dentro de las esteroideas, los estrógenos como el estradiol, la estrona y la vitamina D, también que conocen ustedes como 1,25 hidrocolecalciferol. Estas tres hormonas van a ocupar receptor intranúcleo. ¿Vale? Hasta este momento, muchachos, concluimos la parte de clasificación de las hormonas y todo esto que estamos mencionando, por supuesto, cuando veamos la parte que corresponde a mecanismo de acción hormonal, pues lo vamos a detallar con mayor profundidad, ¿no? Vamos a ver paso a paso todos los mecanismos de acción que ocurren tanto para hormonas que ocupan receptor de membrana con sus segundos mensajeros, como los que ocupan receptor intracelular, aunque estos últimos realmente no son mecanismos de acción tan complicados de ver y de aprender. No así, por ejemplo, los de receptor de membrana, que sí requerimos de ver algunos pasos interesantes e importantes para entender cómo la hormona puede activar segundos mensajeros o algunas enzimas para llevar a cabo la acción hormonal, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva estamos viendo lo que ayer hacíamos como ejercicio, ¿no? Ayer hicimos un ejercicio integrador en el cual les preguntamos a varios de ustedes estructura química y mecanismo de acción de una hormona en particular con base en lo que nosotros vimos ayer de forma didáctica, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, mencionamos a la hormona de crecimiento, a la prolactina, ¿no? Al glucagón, así, hormonas que nosotros vamos particularmente a ver en el módulo, ¿no? Entonces, la idea de esto, muchachos, es que ustedes con esto integren estructura química y mecanismo de acción. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿no? Como ven en la pantalla, ¿no? Si yo les preguntara, estructura química y mecanismo de acción de la somatostatina. Bueno, la somatostatina no pertenece al grupo de esteroideas, no pertenece al grupo de aminas ni al de glucoproteicas. Lo más probable es que sea una proteica, ¿no? Es un polipéptido, siendo más específicos, pero bueno, lo vamos a englobar dentro de las proteicas. Si es proteica, por lo tanto, para deducir el mecanismo de acción hormonal, pues debemos entender que al ser proteica es hidrosoluble, y si es hidrosoluble, no puede atravesar la membrana, y si no puede atravesar la membrana, la forma en cómo va a actuar la somatostatina es a través de un receptor de membrana. Ahora, si ocupa receptor de membrana, ocupa segundo mensajero. Entonces, ¿qué segundo mensajero va a ocupar? Bueno, esta no está incluida dentro de las promotoras del crecimiento, no está incluida dentro de las que vimos en calcio, ni las que vimos en GNP cíclico. Por lo tanto, su segundo mensajero en este caso es el de AMP cíclico. El mecanismo de acción de la somatostatina es de receptor de membrana y con segundo mensajero AMP cíclico. De esa manera, nosotros describimos de una forma mucho más completa el mecanismo de acción de una hormona.
Claro que cuando veamos la hormona, la carátula ya específica, pues tenemos que explicar esto con mayor detalle, ¿no? Si ponemos como ejemplo el polipéptido pancreático, pues la palabra lo dice, es un polipéptido, ¿no? Entonces, ya por deducción decimos que es proteica, ¿no? Porque además no la encontramos en esteroideas, en aminas o en glucoproteicas. Entonces, es una proteica, ¿no? Es un polipéptido. ¿Qué mecanismo de acción va a tener? Ah, pues igualmente, ¿no? Al ser una proteica, ocupa receptor de membrana, porque no puede atravesar la membrana, y si ocupa receptor de membrana, ocupa un segundo mensajero. En este caso, ¿cuál va a ser? El AMP cíclico, porque al igual que la somatostatina, no está incluida dentro de las promotoras del crecimiento, no está incluida en las de calcio, no está incluida en las de GNP cíclico, por lo tanto, lo más probable es que ocupe AMP cíclico, ¿no? Aunque abusados, no todo es AMP cíclico, ¿no? Si yo les pregunto mecanismo de acción de la oxitocina, pues la oxitocina es una hormona proteica que ocupa receptor de membrana y ocupa segundo mensajero, pero oxitocina, al ser una hormona que promueve la actividad contráctil uterina, pues va a utilizar para ello calcio y por lo tanto su segundo mensajero en este caso va a ser calcio inositol, lo mencionábamos en su momento, o la prolactina igual es una hormona proteica, de naturaleza proteica, ¿no? Es 199 aminoácidos y por lo tanto, al ser proteica, ocupa receptor de membrana. Si ocupa receptor de membrana, ocupa segundo mensajero. ¿Qué segundo mensajero? Pues la prolactina estaba incluida dentro del grupo de las promotoras del crecimiento, ¿vale? Entonces, al ser promotora del crecimiento, va a ocupar cascada de sinasas, cascada de tirosina sinasa. Ya en su momento veremos que específicamente ocupa la cascada de sinasas extrínseca o también llamada YAG, ¿vale? Las hormonas tiroideas, por ejemplo, también son promotoras del crecimiento, pero abusados. Las tiroideas, aunque promuevan el crecimiento, al ser hormonas de naturaleza, al ser aminas yodadas, y al ser liposolubles sí pueden atravesar la membrana y si pueden atravesar la membrana van a ocupar receptor intracelular. ¿Qué tipo de receptor? Intranuclear, ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? No ocupa proteína de choque térmico y mucho menos ocupa segundos mensajeros. Entonces, aunque se considera una promotora del crecimiento, las hormonas tiroideas al tener naturaleza, al tener una estructura química como amina iodada, pues no ocupan receptor de membrana, ¿no? Si, por ejemplo, igual ejemplificamos al cortisol, ayer lo preguntamos, ¿no? Ustedes decían, el cortisol sí se encuentra clasificada dentro del grupo de hormonas esteroideas, dentro de las 6 que mencionamos. Al ser esteroidea, es una hormona liposoluble, por lo tanto, sí puede atravesar la membrana, por lo tanto, su mecanismo de acción es de receptor intracelular, intracitoplasmático para ser específicos, no ocupa segundo mensajero, pero lo que sí ocupa es proteína de choque térmico. ¿Vale? Y con esto, pues cerramos en este caso todo lo que es clasificación de las hormonas. Antes de pasar a tipos de comunicación, ¿alguna duda que haya surgido de lo que acabamos de hablar y de lo que hayamos hablado ayer? Yo sí, doctor. Me Sí, doctor. confundí, yo me confundí un poquito, doctor. Entonces, las que son liposolubles son las que van a tener receptor intracelular. Claro. ¿Por qué? Esas son. Porque si son liposolubles, acuérdate cómo está compuesta tu membrana celular. Por la capa lipídica, ¿no? Es una doble, ¿no? Doble capa lipídica, ¿no? Entonces, Sí. tu membrana celular, la membrana celular de los órganos blancos, de las células que componen tu organismo, está compuesta de una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Para ser exactos. Entonces, las hormonas que sean liposolubles, por eso en el esquema que pusimos ayer y ahorita también durante la charla, comentamos que las hormonas que tengan esta característica como las esteroideas, ¿no? Las esteroideas pues son de naturaleza lipídica, ¿por qué? Porque derivan del colesterol. Y también las hormonas tiroideas que son aminas yodadas también van a tener la propiedad de ser liposolubles. Bueno, cualquier sustancia o la gran mayoría de las sustancias que tengan esta propiedad, como la membrana es fosfolipídica, van a tener afinidad sobre la membrana. Por esa razón van a poder atravesar la membrana. En cambio, las hormonas o las sustancias químicas que sean hidrosolubles, pues mi abuelita decía que el agua y el aceite no se llevan, ¿no? Entonces, si es una hormona hidrosoluble, no va a tener esa posibilidad de atravesar la membrana celular.
Por lo tanto, su receptor va a estar localizado en la membrana. ¿Ya aclaré tu duda? Sí, gracias. ¿Alguien más? Doctor Burgos. No, Bueno, yo sí quiero, no pude estar con ustedes ayer en la clase, pero sí quisiera saber si tienen ubicadas las estructuras químicas de todas las hormonas. Es decir, ya nos comentaron algunas estructuras químicas. Están hablando de las aminas, de las esteroideas, de las glucoproteicas, etcétera. Bueno, yo quisiera saber si ya ubican a las hormonas en cada estructura química. Si en este momento ustedes ya pueden decir la estructura química de la hormona que sea. Frida, Sí, doctor. ya tienen entonces ubicadas todas las hormonas en sus diferentes estructuras químicas. Ya pueden decir, de la que se les pregunte, ya pueden decir, es por estructura química, es esto. ¿Es correcto? Ah, sí, creo que sí. Ok. Entonces, dime tú misma, Frida, ¿cuántas glucoproteicas existen? Ah, pues las que nos dieron fueron 4, Ok. ¿Y cuántas aminas? 3. ¿Y Ah, cuántas esteroides? no. Esteroideas eran 6. Bueno, y entonces nos queda claro que todo el resto de las hormonas que no entren en ese grupo van a ser del grupo de las proteicas, peptídicas, polipeptídicas. Ujú. Esta manera de trabajar con la estructura química de las hormonas nos va a ayudar mucho para saber su estructura química. Y ya, si te sabes la estructura química, por default, te sabes el mecanismo de acción. Lo único que te restaría saber, y ya te lo acaban de decir ahorita en el cuadro al inicio de la clase, es, no hay más que las que tienen receptor de membrana o las que tienen receptor intracitoplasmático como mecanismo de acción. Solo hay dos posibilidades. La única es que los que tengan receptor de membrana, pues como no van a poder llevar su mensaje hasta el núcleo, tendrán que utilizar estos posibles segundos mensajeros. Pero también ya les acaban de dar cuál es el tip o la característica de cada uno de ellos. Les dijeron que las cinasas son promotoras de crecimiento, les dijeron que las otras son de contracción, las de calcio, solo se mencionó una para GMP y de igual manera todas las demás hormonas que utilicen receptor de membrana y no sean de estas tres anteriores, su segundo mensajero va a ser AMP cíclico. Y de esta manera podemos identificar la estructura, el mecanismo de acción y el segundo mensajero, si fuera el caso, de la hormona que sea, de la que se trate. ¿De acuerdo? Esto forma parte de la carátula de la hormona, porque cada que veamos una hormona, la insulina, el glucagón, lo que sea, vamos a necesitar referir estos puntos, ¿no? ¿Cuál es la estructura química de la insulina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y así de cada una de las hormonas dentro de lo que forma parte de la carátula. Ok. Sí, doctor Campos, adelante. Gracias. Ahorita con respecto a lo que comentó el doctor, con respecto precisamente a la carátula, creo que en el encuadre del semestre vimos qué características va a tener una carátula. Eso es muy interesante, muchachos, porque cada vez que veamos una carátula, pues vamos a ver que una hormona, ¿qué se le va a estudiar? Pues se le va a estudiar una estructura química, un mecanismo de acción, una vida media, se le va a estudiar órganos blancos, efectos, factores que estimulan y que inhiben. Algunas van a tener, no todas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en biosíntesis de hormonas, que hay algunas que van a requerir de un cromosoma para poderse sintetizar, algunas otras no tanto. Y todas esas características que mencionamos en la carátula en la primera sesión, en la sesión de presentación, esas son las características de cualquier hormona, ¿vale? Todo lo que contenga la carátula, es lo que estudiamos en cada una de las carátulas, esas son las características de una hormona, para que se acuerden muy bien. Entonces, ayer mencionábamos 4 o 5 características muy importantes, pero si ustedes saben el estudio o tienen organizado muy bien el estudio de toda carátula de cualquier hormona, pues esas van a ser las características de una hormona, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos describir la carátula de insulina,
pues ahí la carátula de insulina, hay que estudiarle, que es una hormona de naturaleza proteica, ¿no? Es un polipéptido de 51 aminoácidos, formado por 2 cadenas, bueno, ya en su momento lo veremos, ¿no? Que en este caso su vida media es de tantos minutos, que se forma a partir de un cromosoma determinado, que tiene un mecanismo de acción de receptor de membrana y segundo mensajero quinasas, que que su secreción diaria es tantas unidades al día, que su concentración en plasma es de tanto, ¿no? Sus factores que estimulan y inhibir son estos. O sea, todo lo que vemos en las carátulas, eso son todas las características que van a contener una hormona, ¿no? Por supuesto que a nosotros, por lo menos, ahorita en esta unidad, nos van a interesar 4 o 5 fundamentales, ¿no? Pero ya conforme veamos las siguientes unidades, pues vamos a ver características todavía más adicionales de lo que tengan cada una de las carátulas. Lo que dice el doctor es muy cierto, ¿no? Si ustedes desde ahorita tienen bien estructurado el aprendizaje, ¿no? Les queda muy claro qué hormona corresponde a cada estructura química y qué mecanismos de acción vamos a ver, el semestre va a ser mucho más sencillo de llevar, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que son tipos de comunicación celular, muchachos. Los tipos de comunicación que por ahí, que el día de ayer nos comentaban, por ahí surgió una duda, pues no son más que las vías, bueno, para empezar no son más que las formas en las que glándula y órgano blanco se comunican entre sí. Ahora, la forma en cómo se comunican las células, todas las células se están comunicando unas con otras. Ahora, dependiendo de cómo se comuniquen y del mensajero que ocupen, pues va a ser el tipo de comunicación que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque el mensajero va a requerir dependiendo de la distancia en la que se encuentre una célula de otra o un órgano de otro, pues va a depender también la vía en que el mensajero, en este caso las hormonas o los neurotransmisores, van a poder viajar. Entonces van a existir tipos de comunicación a distancia y tipos de comunicación locales, ¿no? Los tipos de comunicación a distancia son aquellos en los cuales la glándula endocrina se va a comunicar o el órgano secretor va a comunicarse con un órgano diana a distancia y para liberar al mensajero va a requerir de ocupar algunas vías como la sangre, como la linfa, ¿no? Entonces, dependiendo de la distancia que tenga, va a ser la forma en cómo el mensajero va a viajar. Ahora, si yo tengo al órgano blanco cerca, ¿no? Como vecino, por ejemplo, ¿no? Si tengo ahí de vecino al órgano blanco, yo soy órgano secretor, pues tengo la posibilidad de comunicarme de manera mucho más cercana y mucho más sencilla para emitir una señal a ese órgano blanco al cual yo quiero actuar, ¿no? Entonces, a lo mejor el mensajero, en lugar de que viaje por el torrente sanguíneo, que tenga que viajar por otras vías, pues lo puede hacer a lo mejor a través del espacio extracelular, ¿no? O intersticio, lo puede hacer a través de uniones, puentes celulares que existan entre ambas células, ¿no? Entonces, dependiendo de lo cercano o lo lejano, no todas las hormonas nos queda claro que siempre tienen órganos a distancia, sino algunos tienen órganos distantes, pero otras hormonas y otras glándulas tienen órganos diana cercanos, ¿no? Es algo así como decir, bueno, si tú en un momento dado vas a viajar a Cancún, ¿no? O te vas a ir de viaje a Mérida, pues desde la ciudad, si partes desde la Ciudad de México, pues tú podrías decir, bueno, mi forma de transportarme y de llegar de un destino a otro, de un punto A a un punto B, pues a lo mejor puede ser por carretera, puede ser por avión, puede ser por tren, ¿no? Puede ser por vía marítima, bueno, hay diferentes formas para que tú puedas viajar a esa distancia, ¿no? A lo mejor diríamos de primera instancia, para que sea más eficiente y más rápido, pues yo tomo el avión, ¿no? Me subo a un avión y llego fácil, ¿no? En cuestión de 1 hora y media, 2 horas. Aquellos que no les gusta viajar en avión, pues a lo mejor se van por carretera, va a ser más tardado, pero al final de cuentas van a llegar. En cambio, si por ejemplo tú te tienes que transportar desde tu casa a la casa del vecino, que está ahí pegada o está a unas cuadras, pues a lo mejor ahí te convendría caminar o tomar una bicicleta, ¿no? A lo mejor no tanto tomar un avión, ¿no? O sea, creo que
no necesitas viajar en avión para poderte transportar a la casa del vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque está cercano. Pues a eso nos referimos con respecto a los tipos de comunicación celular. De los tipos de comunicación a distancia vamos a ver tres, muchachos. El tipo de comunicación nerviosa, la endocrina, que es la que vamos a ver todo este tiempo en este módulo, y una combinación de ambas, de las dos anteriores, que es la neuroendocrina. Vamos a partir primero por la nerviosa, ¿no? El tipo de comunicación nerviosa. En este caso, doctores, este tipo de comunicación va a ser el que utilicen las neuronas, ¿sí? El que se lleve a cabo entre neuronas, aunque también las neuronas, muchachos, como órganos secretores, como órganos productores de mensajeros químicos, van a poderse comunicar con otros tipos, con otras estirpes celulares. Es decir, la neurona es la célula que va a ser, digámoslo así, como la célula emisora o la célula productora del mensajero, pero este mensajero puede viajar a otra neurona o puede viajar a otra célula diferente con diferente estirpe histológico. Por ejemplo, una neurona puede enviar un mensajero químico a una célula muscular o a una célula epitelial, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el órgano productor en este tipo de comunicación va a ser una neurona. Aquí, doctores, se van a ocupar neurotransmisores. Ejemplos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Entonces, dentro de este tipo de comunicación, a los mensajeros químicos los vamos a conocer como neurotransmisores. Algo característico del tipo de comunicación nerviosa, a pesar de que es un tipo de comunicación considerado como a distancia, se considera de liberación rápida y de duración fugaz, muchachos. Bien interesante esto. Eh, Hablamos de liberación muy rápida y de duración fugaz, hablamos de milisegundos o de segundos a lo mucho, y nosotros lo podemos ejemplificar en el momento de una forma muy sencilla, como cuando nosotros recibimos un impacto al momento, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, vamos caminando por la calle y de repente, si estamos en una avenida, hay un impacto entre dos automóviles y todo el ruido que se genera por el choque, pues inmediatamente nos hace reaccionar, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando escuchamos ese sonido que es fuerte, ¿no? Todo el impacto que nosotros percibimos, ¿no? A través de nuestra vista del impacto entre los dos automóviles, pues nos hace reaccionar de una manera muy rápida. En ese momento se liberan neurotransmisores de estrés agudo como adrenalina, noradrenalina, y para que nosotros podamos actuar y si en un momento dado tenemos que escapar de la escena de impacto, pues nosotros tengamos la fuerza necesaria para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva desde el momento que vemos el estímulo y reaccionamos? Pues es rapidísimo, ¿no? Es inmediato, es instantáneo, ¿no? Igual, si en un momento dado sonara alguna explosión o algún, o en un momento dado empezar a temblar, ¿no? Sin querer invocar a los temblores, pero si en un momento dado ocurriera un sismo, pues en ese momento reaccionamos inmediatamente y eso, la forma en cómo lo hacemos es a través de la liberación de neurotransmisores. Entonces, en este esquema que ustedes están viendo en pantalla, se están dando cuenta que tenemos una neurona secretora, en este caso representativa de este tipo de comunicación, y una célula blanco, ¿no? Un órgano blanco que bien puede ser una neurona o puede ser otro estirpe celular. ¿Sale? Una célula epitelial, una célula endocrina, puede ser una célula muscular, qué sé yo, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver a la neurona, ¿no? Con su cuerpo neuronal, su axón, sus dendritas, y aquí en las dendritas es donde se va a liberar este mensajero, en este caso el neurotransmisor. Este mensajero, muchachos, se libera por medio de una membrana presináptica al espacio comprendido entre la dendrita y la célula blanco, en este caso se le va a conocer como espacio sináptico, y el sitio receptor, el sitio donde se va a localizar el receptor de la célula blanco, se le conoce como membrana posináptica. Entonces tenemos membrana presináptica, posináptica y un espacio sináptico. Es ahí donde se va a liberar el neurotransmisor, ¿no? El ejemplo clásico del tipo de comunicación nerviosa es la sinapsis. Definitivamente yo creo que no hay mejor ejemplo
para describir este tipo de comunicación nerviosa. Como dice ahí en la transparencia, ¿no? En este tipo de comunicación, el flujo de información recorre la dendrita, ¿no? Y la acción de las neuronas hasta alcanzar la sinapsis, ¿no? En este caso, la sinapsis mediada por neurotransmisores. El tipo de comunicación celular de tipo endocrina, que es la que nos va a corresponder en este módulo y en prácticamente todo este semestre, pues va a ser el tipo de comunicación que se lleva a cabo entre glándula endocrina y órganos blancos, ¿vale? Entonces, en este tipo de comunicación endocrina, aquí no se ocupan neurotransmisores, sino más bien se ocupan glándulas endocrinas productoras de hormonas, las cuales estas van a ser liberadas y van a viajar, por lo tanto, al torrente sanguíneo, y la característica también que lo va a diferenciar del tipo de comunicación nerviosa es que estas van a ser de liberación lenta y de duración prolongada. Decíamos hace un rato, si se impactan dos vehículos en una avenida en la cual tú estás caminando, en ese momento reaccionas inmediatamente, ¿no? Instantáneamente. Pero en el caso del tipo de comunicación endocrina, pues su liberación, la liberación de la hormona va a ser lenta, ¿no? Más lenta que lo que ocurre en la comunicación nerviosa, y la duración, ¿no? La vida media, la acción que tenga esa hormona, va a ser prolongada. No vamos a hablar de milisegundos o de segundos, sino podemos hablar de minutos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, cuando tú estás comiéndote una torta y en un momento dado todas esas moléculas de glucosa las incorporas al torrente sanguíneo y por acción de la insulina, tú las vas a ir metiendo a todas y cada una de tus células blanco, ¿no? Al hígado, al músculo, al tejido adiposo. ¿Cuánto tiempo te lleva cuánto tiempo te lleva liberar esa insulina, actuar sobre ese órgano blanco y meter las moléculas de glucosa? Pues hablamos desde minutos hasta inclusive algunas horas, ¿no? Inicialmente, a lo mejor los primeros minutos, liberas toda la insulina que está almacenada y posteriormente vas produciendo más insulina. ¿Para qué? Para que el objetivo se cumpla, que es meter la glucosa. Y el tiempo que te va a llevar meter la glucosa a las células, pues iba a requerir de algunos minutos, ¿vale? Entonces no es una reacción instantánea, sino es lenta y de duración prolongada. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se ocupan en este tipo de comunicación? Pues se ocupa una célula endocrina, ¿no? Una glándula endocrina, una hormona, que es nuestro mensajero químico, el torrente sanguíneo, ¿no? En este caso, el vaso sanguíneo como tal, y el órgano blanco, el órgano diana. Obviamente aquí tenemos que mencionar que en este órgano diana se encuentra un receptor específico para esa hormona, ¿no? Esos son los elementos que se integran dentro del tipo de comunicación endocrina, ¿vale? Ese es el que vamos a estar viendo constantemente, ¿no? Igual, poniéndole nombre y apellido, imagínense que esta sea una célula beta del islote pancreático. La hormona que vamos a representar en este caso es la insulina. Esta insulina viaja por el torrente sanguíneo hacia un órgano diana, ¿no? Al músculo, al hígado, y es ahí donde va a actuar, ¿vale? En este caso, doctores, pues se considera un tipo de comunicación a distancia porque, aunque anatómicamente veamos que entre el páncreas y el hígado hay una distancia corta, para una hormona muy pequeñita, muchachos, imagínense una hormona muy, muy pequeñita como la insulina, recorrer desde el islote de Langerhans hasta el hepatocito, pues implica un recorrido muy largo, ¿no? Bastante largo. Pero bueno, para nosotros podría ser corto por las proporciones que nosotros vemos macroscópicamente, pero para una hormona es una distancia bastante larga, ¿no? Es algo así como ir de México a Madrid o a Londres, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Y el tipo de comunicación neuroendocrina es, digamos, la combinación de los ejemplos anteriores, de los tipos de comunicación anteriores, ¿vale? Entonces es una conjunción de ambos tipos de comunicación en el cual aquí vamos a ocupar neuronas secretoras de hormonas, las cuales de inicio van a alcanzar el espacio sináptico, y este espacio sináptico me va a servir para que el mensajero se transporte a través del torrente sanguíneo y de ahí viaja hacia el órgano diana en el cual requiere actuar. El ejemplo clásico de este tipo de comunicación es el de las hormonas hipotalámicas, oxitocina y antidiurética, que seguramente ustedes vieron en su semestre anterior. Entonces,
decíamos que esta es una combinación de tanto comunicación nerviosa como endocrina, en el cual nosotros aquí ocupamos neuronas secretoras, pero aquí ya no de neurotransmisores, sino aquí también algunas neuronas tienen la capacidad de producir hormonas, ¿vale? Entonces, estas hormonas, como la oxitocina o la antidiurética, van a ser hormonas producidas en el hipotálamo, la cual se van a liberar, sus axones van a ser largos y sus dendritas van a alojarse en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis, y ahí en la neurohipófisis se van a comunicar con un capilar para que estas hormonas se transporten al torrente sanguíneo. Entonces, vean, estos mensajeros primero viajan a la dendrita, se liberan en el espacio sináptico y del espacio sináptico alcanzan el torrente sanguíneo para que entonces en el torrente sanguíneo puedan viajar a los órganos a distancia. Entonces, si por ejemplo ejemplificáramos a la oxitocina que se produce en el hipotálamo en unas neuronas llamadas macnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular, ahí, doctores, esta oxitocina del hipotálamo se viaja a la hipófisis, ahí es donde se libera, y entonces la oxitocina viaja por el torrente sanguíneo para llegar al órgano blanco donde necesita actuar, por ejemplo, el útero, ¿no? O en el caso de la antidiurética, pues igual, una neurona magnocelular de estos dos núcleos se liberan la hormona, en este caso primero al espacio sináptico, después al torrente sanguíneo, y de ahí viajan al órgano blanco en donde tengan que actuar, por ejemplo el riñón, ¿no? Para recolectar, para actuar sobre el túbulo colector, activar las acuapurinas, recolectar agua del túbulo colector y reabsorberla al torrente sanguíneo, ¿no? Para aumentar el volumen, todo lo que ustedes ya vieron en fisiología renal. Entonces aquí vemos los ejemplos de tipo de comunicación neuroendocrina, en donde tenemos neuronas hipotalámicas de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Vean que los axones son bastante largos, alcanzan la hipófisis posterior, y aquí en la hipófisis van a comunicarse con capilares, con redes capilares, para que ahí es donde sean liberadas estas dos hormonas. También, por ejemplo, las hormonas liberadoras del hipotálamo y también las inhibidoras, pues van a también a tener este tipo de comunicación, ¿vale? Entonces, la TRH, la GHRH, la GNRH van a ser liberadas por medio de neuronas hipotalámicas, las cuales van a liberar el mensajero de inicio al espacio sináptico y después al capilar, para que en esa red capilar la hormona pueda viajar hacia los órganos diana, ¿no? A los órganos blanco, en este caso, a la hipófisis anterior, para que ahí puedan actuar sobre las células de la hipófisis y puedan, por lo tanto, favorecer la liberación de estas hormonas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la TRH, pues su objetivo va a ser actuar sobre una célula tirotropa de la hipófisis para liberar TSH, ¿no? Hormona estimulante de tiroides. Esto con respecto a tipos de comunicación a distancia. Ahora, tipos de comunicación locales, doctores. En este caso vamos a hablar de tipos de comunicación en el cual el órgano blanco, decíamos, está cercano. Y aquí, doctores, en este caso, los que vamos a ver como ejemplo son 4. El tipo de comunicación parácrino, el yuxtácrino, el autócrino y el intrácrino. Vámonos por partes. El tipo de comunicación parácrina, doctores, es aquel tipo de comunicación que utiliza el espacio intersticial para que el mensajero viaje hacia el órgano o célula diana que está cercano, ¿vale? Este tipo de comunicación es muy interesante porque es el tipo de comunicación que se desarrolla entre células adyacentes, entre células vecinas, ¿vale? Entonces, la glándula endocrina, fíjense muy bien, vamos a ponerlo aquí en esta imagen que estamos viendo. La glándula endocrina, que va a ser la productora de la hormona, ¿vale? No va a necesitar ni un espacio sináptico, ni va a necesitar el torrente sanguíneo para enviar el mensajero, sino lo que va a ocupar es el espacio extracelular, en este caso el espacio intersticial, para que este mensajero, apaguen su micrófono, por favor. En este caso, el mensajero químico va a ser en este caso liberado permítanme tantito, por favor. En este caso, el mensajero químico
va a ser liberado, va a ser liberado al espacio intersticial para que pueda actuar sobre una célula vecina, sobre una célula cercana, ¿no? Adyacente. Y bueno, aquí en este caso, aquí como dice la diapositiva, ¿no? La comunicación parácrina es la que se produce entre las células que se encuentran relativamente cercanas, ¿no? Entre células vecinas, sin que para ello exista una estructura especializada como la sinapsis o también el torrente, sin necesidad de ocupar el torrente sanguíneo. Y el ejemplo clásico que ocupamos en este tipo de comunicación es la comunicación entre el islote pancreático, entre todas las células de nuestros islotes de Langerhans. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vemos un islote pancreático, el cual está compuesto por diferentes tipos de células, como las alfa, las beta, las delta, ¿vale? Las beta inclusive, y estas células que están cercanas van a comunicarse unas con otras. Por ejemplo, esta misma célula beta que produce insulina, además de actuar sobre el hígado, sobre el músculo, sobre el tejido adiposo por vía endocrina, también va a tener la capacidad de ejercer acción sobre la célula alfa, sobre la célula delta, sobre la célula PT, sobre las células que se encuentran vecinas dentro de ese islote pancreático, ¿vale? Eso con respecto al tipo de comunicación paracrina. En el caso del tipo de comunicación yuxtacrina, doctores, también este es un tipo de comunicación local, ¿sí? De células cercanas, pero aquí el detalle es que van a ocuparse uniones o puentes celulares. Pueden ser, por ejemplo, uniones desmosómicas, uniones GAP, en el cual estos puentes, estas uniones entre células, va a permitir el transporte del mensajero químico, ¿no? Entonces, la célula emisora, que puede ser una célula endocrina, y el órgano blanco, la célula blanco, van a comunicarse entre sí a través de puentes, y la célula endocrina, la que produce el mensajero, va a liberar esta sustancia química por estos puentes para que llegue a su órgano blanco, a su órgano diana que está ahí cerca, ¿no? Y en el caso de los tipos de comunicación autócrino e intracrino, este es también muy interesante porque en el tipo de comunicación autócrino, doctores, aquí, en estos dos tipos de comunicación, la propia glándula endocrina se convierte a su vez en el órgano blanco de esa hormona liberada. Es decir, los mensajeros químicos que son liberados al interior del organismo van a tener órganos diana diferentes a esa célula productora, pero también para tener un mecanismo de autorregulación van a poder actuar sobre sí mismas. ¿Sale? Van a tener receptores sobre de la misma hormona que estén produciendo. Entonces, dependiendo si la hormona sale o no sale, lo vamos a clasificar en autócrino o intracrino. En el caso del tipo de comunicación autócrino, el mensajero químico sale de la célula, ocupa el espacio extracelular y de ahí busca al receptor específico para que ahí pueda actuar. En este caso, se estimula a sí misma, pero sale, el requisito es que salga de la célula endocrina para actuar sobre un receptor fuera de la célula. En cambio, en el caso del tipo de comunicación intracrina, aquí, de igual manera, es una forma de autocontrol, ¿no? Es una forma de actuar sobre sí misma, pero aquí la diferencia es que no sale en este caso de la célula y actúa sobre un receptor dentro de la misma célula, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en la imagen, ¿no? El tipo de comunicación autócrina, ¿no? En este caso, es una forma en la cual la célula endocrina, la célula productora inicial, establece comunicación consigo misma, pero aquí el detalle es que el mensajero sale de la célula y actúa por fuera, ¿no? En cambio, en el tipo de comunicación intracrino, aquí no sale, sino que actúa sobre un receptor intracelular, ya sea intracitosólico o intranuclear, para que pueda autorregularse, para que pueda autocomunicarse esa misma célula productora inicial, ¿vale? Entonces aquí lo vemos en esta imagen, ¿no? En la parte de arriba vemos el tipo de comunicación intracrino y en la parte de abajo el tipo de comunicación autócrino, y lo mismo vemos en esta imagen, ¿no? En este caso vemos incluido el tipo de comunicación endocrina y los 4 ejemplos de comunicación local, ¿no? El parácrino, que es se ocupa el espacio intersticial y es el que ocupan
las células, el que se lleva a cabo entre células vecinas, el yuxtacrino donde se ocupan puentes celulares o uniones celulares, el autócrino en donde actúa sobre sí misma, pero aquí el detalle es que sale el mensajero químico y actúa por fuera de esa glándula inicial. En el caso de la intracrina, actúa sobre esa misma célula, pero sin la necesidad de salir. Yo creo que estas imágenes están muy padres para que de forma gráfica se ejemplifiquen todos estos tipos de comunicación celular que hemos estudiado al momento. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre tipos de comunicación, doctores? No, doctor. No, doctor. ¿Doctor? Bueno, nada más hacer referencia, ¿no? Que en módulo del sistema endocrino, pues la gran mayoría de las hormonas utilizan el tipo de comunicación celular, pues obviamente el endocrino. Algunas que otras por ahí utilizarán neuroendocrino, parácrino, sobre todo cuando se trata de los islotes pancreáticos, pero que la mayoría de las hormonas utilizan ese tipo de comunicación celular endocrino. Y como bien lo comentó el doctor Campos en su momento, acuérdense que es una analogía de un arco que dispara una flecha y llega a un blanco. Entonces el arco es la glándula, la flecha es la hormona y bueno, el órgano blanco es a donde se dirige dicha hormona con el mensaje. El medio por el que va la flecha volando en este ejemplo, pues es el aire, ¿no? Se traslada por el viento hasta que llega a su órgano blanco. En este caso, el medio que utiliza la hormona para llegar a su órgano blanco, pues es básicamente el endocrino, aunque en algunos casos, como comenté, utiliza otros tipos de comunicación celular. Entonces, aquí ya tenemos un rubro más o un aspecto más para la descripción de una hormona, por ejemplo, decíamos la insulina, ¿no? Ah, la estructura química de la insulina, tal, su mecanismo de acción, tal, su segundo mensajero, tal, su tipo de comunicación celular, ah, pues puede ser tal o puede ser tal, dependiendo. Ajá, entonces le vamos sumando otro puntito, otro rubro a toda la descripción que podemos hacer de una hormona, ¿de acuerdo? Dice Yaret, antes de pasar a los siguientes temas, pregunta que, bueno, no queda muy claro cómo saber qué tipo de comunicación es para cada hormona, porque hay hormonas que pueden tener hasta 3 tipos, bueno, por supuesto, pueden ser 3 o pueden ser hasta 4 tipos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza química. Aquí más que aprendernos, memorizarnos si una hormona viaja le corresponde vía endocrina, vía parácrina, pues aquí lo importante es saber que las hormonas tienen formas de comunicar, bueno, las células entre glándulas y órganos blancos tienen formas de comunicarse dependiendo de lo largo o lo corto que esté la distancia entre una y otra, ¿no? Y dependiendo de eso, como dice el doctor, vamos a ocupar diferentes vías de comunicación, ¿no? Puede ser la sangre, la linfa, el intersticio, el espacio sináptico, ¿no? Entonces, más allá, por ejemplo, ya siendo integrado y para que te quede muy claro, doctora, es que podríamos decir, ¿no? La insulina, así como la hormona más estudiada del módulo, ¿no? La insulina, por ejemplo, y yo te digo, doctora, la insulina, dentro de sus efectos, es meter glucosa a la célula. Y un órgano blanco en donde se desarrolla esto es el hígado. Entonces, ¿qué tipo de comunicación se te ocurre que puedes ocupar? ¿Endocrina? Exactamente, porque ahí necesitas liberar la hormona, en este caso la insulina, desde la célula beta del páncreas al torrente sanguíneo, y entonces en el momento que tú alcanzas el torrente, la sangre, en ese momento ese tipo de comunicación va a ser de tipo endocrino. Vas a tener que recorrer una larga distancia al hígado, al músculo, al tejido adiposo, al órgano que me diga donde actúe, ¿no? Donde lleve a cabo esta función. Bueno, vamos a poner como ejemplo el hígado, ¿no? Llega la hormona al hígado y ya al momento que viaja por la sangre y al ser un tipo de comunicación endocrino, en ese momento al llegar al hígado, pues llega a un sitio receptor, ¿no? Un receptor específico para la insulina. Ya una vez que se desarrolla el mecanismo de acción de la insulina, el receptor de membrana y los segundos mensajeros involucrados, es ahí donde tu hormona va a actuar, ¿no? Donde va a ir metiendo glucosa a las células. Pero yo te podría decir, la misma insulina, bueno, no la misma molécula, sino la misma
célula productora produce más cantidad de insulina y algunas moléculas de insulina no van a tener como objetivo llegar al hígado o al músculo, sino que lo que van a hacer es llegar al, comunicarse con la célula alfa para disminuir la producción de glucagón. Y entonces, ¿qué tipo de comunicación, doctora, se te ocurre que pueda ocupar ahora en este caso la insulina? La paracrina. Exactamente, porque ahí no necesitas viajar por el torrente sanguíneo, sino simplemente la insulina liberada por la misma célula, pues va a viajar por el espacio intersticial y como ahí tiene de vecina a la célula alfa, pues ahí mismo actúa, entonces la vía de comunicación que va a requerir, ahí en ese momento es la parácrina. Y resulta que también la misma célula beta para poder llevar un mecanismo de autocontrol a sí misma, ¿verdad? De comunicación así a su propia célula, pues resulta que tiene que tiene receptores de membrana de insulina, la misma célula beta, ¿para qué? Para actuar para ejercer acción sobre sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación se te ocurre que pueda ocupar aquí? Autocrina. Ajá. Y entonces tú misma te estás respondiendo. Una hormona tan sencilla y tan básica como la insulina puede tener 1, 2 o inclusive hasta 3 tipos de comunicación celular. ¿De qué depende? Pues depende de la acción de la hormona y de los órganos blancos que lo involucren, ¿no? Pero no es tanto aprendernos, pues la insulina tiene estos tipos de comunicación, sino más bien con esto razonar. Recuerden muy bien que la endocrinología y este módulo se aprende mucho mejor razonando y pensando, deduciendo, que memorizando. Entonces, no sé, jefa, si yo con esto te aclaré las dudas o inclusive te agrandé aún más la duda que tú tenías anteriormente. Y bueno, más o menos ya entendí. Gracias. Más o menos, como que ese más o menos pues, no me queda como que muy satisfecho. Bueno, es que yo creo que ya las demás hormonas, pues conforme vayamos avanzando, ¿no? Ya lo voy entendiendo más. Sí, y bueno, no nos vamos tanto a enfocar en tipos de comunicación, sino esto es, digamos que algún conocimiento general, pero que al final de cuentas, pues vamos a tener que ir poco a poco revisando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te dijera, pues vamos a ver las hormonas del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, a la TRH es una hormona liberadora del hipotálamo, cuyo objetivo es liberar TSH en la hipófisis. ¿Qué tipo de comunicación va a ocupar aquí? Pues como se produce en una neurona hipotalámica, la cual va a viajar hacia un capilar y hacia la sangre, pues aquí el tipo de comunicación que ocupa la TRH es la neuroendocrina, ¿no? Ocupa tanto comunicación nerviosa como endocrina y cuando llega al órgano blanco, que es una célula tirotropa de la adenohipófisis, va a favorecer la liberación de TSH. Esta TSH es liberada por la célula de la hipófisis hacia el torrente sanguíneo para que llegue a la hipófisis, para que llegue a la tiroides a estimular la producción de T3 y T4. Aquí, ¿qué tipo de comunicación va a ocupar? El endocrino. ¿Por qué? Porque se está liberando de una glándula endocrina al torrente sanguíneo. Aquí no están ocupándose neuronas, ni tampoco se está liberando el espacio intracelular, ¿vale? Para actuar sobre alguna célula vecina, sino va a actuar directamente o va a viajar directamente al torrente sanguíneo para poder llegar a la tiroides, ¿no? Y cuando llega a la tiroides se estimula la liberación de hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales van a viajar a todos los órganos de todo el cuerpo. Vamos a ver que T3 y T4 tiene acción sobre todo el cuerpo. La forma en cómo actúa es a través, o la forma en cómo van a viajar estas hormonas tiroideas es igualmente a través de la sangre. Entonces, ¿qué tipo de comunicación va a ser? Pues el endocrino. ¿Vale? Es el tipo de comunicación que vamos a estar viendo mayormente en este módulo, ¿vale? Pero eso de que te aprendas, pues, no, aquí no es tanto memorizar, sino con base en lo que veamos nosotros, ir deduciendo, en este caso, razonando el conocimiento para poder deducir. Fíjense, nosotros no hemos visto todavía ejes hipotálamo hipófisis, pero con lo que acabamos de decir, acabamos de realmente deducir de qué forma pueden viajar las hormonas, ¿no? Ejemplos de algunos tipos de comunicación, ¿vale? No te preocupes, jefa, esto lo vamos a ir viendo y manejando
conforme vayamos avanzando. Noemí, ¿qué pasó? Gracias. Bueno, bueno, es un poquito, no sé si vaya a ser tonto lo que voy a preguntar, pero, por ejemplo, en la yuxtacrina y en la paracrina van a tener, por ejemplo, un tipo de especificidad en la célula diana, o sea, más especificidad que incluso en la endocrina o en la otra que es a distancia, en la de, ay, ¿cuál era la otra? En la nerviosa. Bueno, partiendo por el hecho de que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan, eso sí, pero bueno, en este grupo no es el caso, ¿no? No, ninguna pregunta es tonta, para nada. Es muy buena tu pregunta. Y bueno, en este caso, aquí es importante, es fundamental, por eso decíamos, ¿no? Algunas características. Pues va a ser, ¿qué características específicas van a diferenciarla entre una parácrina y una yuxtacrina? Pues la parácrina, el mensajero se libera al espacio intersticial, en cambio en la yuxtacrina, pues no se libera tanto en el espacio intersticial, sino que se ocupan puentes, o sea, entre células, una forma de cómo las células se pueden comunicar entre sí es a través de uniones celulares. Por allá en ciclo 1, cuando vieron bioquímica, biología celular, vieron todos estos aspectos, ¿no? Que entre células pueden existir puentes o uniones entre células. Bueno, pues a través de estos puentes, ¿no? Como los desmosomas, por ejemplo, que son muy sabidos, es a través de estos puentes como se puede en un momento dado enviar el mensajero. Como ejemplo de yuxtacrino, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿han escuchado de lo que es un sincitio? Un sincitio, una actividad sincitial. No, doctor, ¿No? yo no. Bueno, espero no generar más dudas con esto, pero bueno, una actividad sincitial es aquella actividad que es mediada por una neurona y que sobre todo, voy a poner el ejemplo de la actividad del músculo liso, en el cual una neurona se comunica con una fibra nerviosa, pero en el momento que esa neurona envía su señal, envía su neurotransmisor para que se active esa fibra muscular. Sobre esa célula, va a actuar sobre esa célula muscular, pero el músculo liso tiene la peculiaridad de que al estar comunicándose entre células por medio de uniones celulares, ese impulso que lleva a cabo esta neurona va a ser transmitido hacia una célula muscular, pero esa célula muscular va a transmitir al resto de las células del músculo para que lleven a cabo una contracción, algo así como un efecto de ola. Eso es una actividad sincitial. Entonces, ¿de qué manera las células musculares, las células del músculo liso promueven esto? Pues a través de uniones desmosómicas. Entonces, esta actividad va a llevarse a cabo por este tipo de comunicación. Bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas pueden también en un momento dado comunicarse, pueden actuar por este tipo de uniones hacia células diana, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si estoy contestando la pregunta, doctora, o estoy confundiendo, ¿no? Sí, no, sí, ya, quedó claro. Gracias, doctor. Vale, pues. Doctor, No, pues no, está muy bien. Nada más que arreglar, estuvo perfecto. Yo creo que ya quedó claro. muy bien. Bueno, ¿y Clali? Sí, doctor, me produjo un poco de duda porque las hormonas tiroides pues prácticamente son, bueno, tienen como célula blanco cualquier célula del cuerpo. Entonces son como dos preguntas en una. Primero, si células de la glándula tiroides son células blanco de las hormonas tiroideas, y si es así, ¿qué comunicación ocuparían? ¿Autocrina, paracrina o intracrina? Muy buena pregunta. En el caso de las hormonas tiroideas que son producidas en tu glándula tiroides, ¿no? En tus folículos tiroideos, ¿van a tener acción sobre ese mismo folículo? Sí, definitivamente. Aquí, en este caso, el tipo de comunicación que van a ejercer sobre la célula que la origina, va a ser este tipo de comunicación intrácrina. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, acuérdate que al ser hormonas cuyos receptores van a estar localizados en el núcleo,
pues no van a necesitar salir para tener una acción sobre el receptor de membrana, ¿vale? Entonces, en caso de que la hormona saliera, en el caso de que la hormona saliera y actuara sobre otra célula vecina, se llamaría parácrino. Pero la gran mayoría de la forma en como el propio folículo tiroideo se autocontrola es por vía intrácrina. ¿Por qué? Por la misma naturaleza química de la hormona tiroidea. En cambio, si fuera una hormona polipeptídica, una hormona proteica, si actuara sobre la célula que lo produce, sería un tipo de comunicación autócrina, porque tendría la necesidad de salir y actuar sobre un receptor sobre la misma célula que lo origina. Pero si fuera sobre una célula, vecina, aunque sea del mismo estirpe celular, se considera de tipo parácrino. ¿Sí me estoy explicando? Sí, doctor. Fíjense, el tipo de comunicación autocrina no solamente es para regular, para llevar a cabo un autocontrol de la secreción hormonal, sino esto también lo podemos ver, por ejemplo, doctores, en los tumores, en las neoplasias. En ocasiones, un tumor o una célula epitelial que tiene ahí a lo mejor latente, un oncogen, ¿no? Un guardadito ahí, un trastorno en la genética de la célula, se encuentra latente, pues si hay factores del medio ambiente que activen ese oncogen, pues lo que van a propiciar es que esa célula cambie su función y ahora ese oncogen va a permitir la liberación de sustancias, de factores de crecimiento que van a actuar sobre esa misma célula para permitir la réplica celular. Y esa réplica celular, nada más que el detalle es que esa réplica celular va a estar defectuosa. Pero el problema aquí, doctores, es que esa réplica de una célula a dos, pues va a originar que ahora esas dos células sigan produciendo factores de crecimiento para seguirse replicando ahora en 4 y luego en 6 y luego en 8 y luego en 10 hasta que finalmente crece un tumor. Fíjense qué interesante, y esto no es endocrino, estamos hablando de oncología, doctores. Entonces vean que el endocrino se lleva con la nefrología, con la gineco, la, este, la reumatología, ¿no? Con la inmunología, y bueno, hasta estamos mencionando cuestiones de oncología, y pues esto no es endocrino, ¿no? Al final de cuentas, simplemente estamos dando a entender de qué forma puede replicarse una célula que puede originar un tumor que puede ser un cáncer, ¿no? Un carcinoma, un adenocarcinoma. ¿Cómo ven, doctor? Interesante, ¿no? Sí. Bastante. Bastante. Y lo hace, fíjense, ¿por qué vía? Por vía autócrina. ¿Vale? Laura. Hola, doctor, buenas tardes. Disculpe, solo quería rectificar algo. Sería, bueno, como entendí, es que el tipo de comunicación parácrino, el mensajero sí se libera al espacio intersticial, ¿verdad? Sí, así es. También Ajá, el autócrino también, ¿eh? ajá, ok. Sí. Bueno, y de la diferencia se puede decir de esas dos es que en el parácrino podría decirse que son de dos estirpes celulares diferentes y en la autócrina se podría decir que es en la misma estirpe celular. Sí, exactamente. Gracias, doctor. No hay de qué. Muy bien. Pues hablando precisamente de células, pues el programa nos pide que veamos célula, ¿no? Entonces, pues la célula, ustedes ya seguramente la han escuchado, ya la conocen, ¿no? Ya ustedes llevan un año de experiencia, aunque sea en línea, ¿no? Pero ya llevan un año de experiencia en la carrera y pues seguramente también en el bachillerato o en la secundaria llegaron a escuchar lo que es una célula, ¿no? Entonces, pues así en forma muy básica, muy esencial, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ¿no? O lo que conocemos como la mínima expresión de vida de cualquier ser vivo, ¿no? Que esté en la Tierra, ¿no? Que esté aquí viviendo, conviviendo en un ecosistema, que esté. Bueno, entonces, bueno, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, pues vamos a ver, bueno, seguramente ustedes han escuchado de diferentes tipos de células, como las procariotas, las eucariotas, y pues bueno, la mayoría de nuestras células
que componen nuestros tejidos, nuestros órganos y sistemas, pues están compuestos de células eucariotas, ¿vale? Dependiendo del tipo de célula, del tipo de tejido que estemos hablando, pues podríamos hablar de células epiteliales, células musculares, neuronas, bueno, diferentes, ¿no? Células del sistema hematopoyético, células endocrinas, por supuesto, que son especializadas, ¿no? De origen epitelial, pero al final de cuentas son células especializadas. Y bueno, toda célula, doctores, pues va a tener los elementos básicos. Toda célula eucariota va a estar compuesta por una membrana celular, un citoplasma, un núcleo y unos organelos. Y bueno, cada uno de ellos va a llevar a cabo una función. Es decir, la célula como tal se va a comportar como un propio sistema, ¿no? Un sistema orgánico, sin considerarlo como un sistema como el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Finalmente una célula, este organismo unicelular, se comporta como un propio sistema, ¿no? Es decir, un conjunto de elementos que llevan a cabo una función y todos en conjunto, al estar interactuando entre sí, van a cumplir con una finalidad. Entonces, nuestra membrana celular pues tiene una estructura y una función. Nuestro citoplasma tiene una estructura, ¿no? Específica y una función. Y nuestros organelos tienen están formados, ¿no? Están estructurados de una forma definida y también cumplen con unas funciones, ¿vale? Podríamos mencionar, por ejemplo, las funciones de la membrana celular, que en términos muy esenciales pues es la barrera de protección de la célula, ¿no? Que la comunica con el medio externo, el citoplasma, que es el sitio donde se alojan los organelos, algunos organelos de importancia como las mitocondrias, que tienen funciones de síntesis de ATP, los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso, que tiene funciones para síntesis proteica, el retículo endoplásmico liso para funciones de esterificación, para funciones de desintoxicación en algunos sitios específicos, el aparato de Golgi como órgano de almacenamiento de proteínas, ¿no? Donde se engloban, los microtúbulos para poder llevar a cabo movilidad intracelular, lisosomas con actividad enzimática, entre comillas, digestiva, y bueno, otras, ¿no? Y el núcleo, pues es la central, ¿no? Es como el cerebro, es como el, perdón, es como el cerebro de la célula, ¿no? Es el sitio donde se localiza la información que va a originar ya sea la mitosis, la réplica celular, si es que la célula tiene esas posibilidades, o es el sitio también donde se va a encontrar el material genético para la síntesis de alguna molécula, ¿no? De alguna molécula, sobre todo de tipo proteica. Entonces, de todos estos elementos celulares, nosotros vamos a tomar algunos que van a ser para nosotros de importancia para tanto la biosíntesis de hormonas en las glándulas endocrinas como para nuestros órganos blancos, nuestros órganos diana. Ustedes seguramente ya por deducción sabrán, bueno, para los órganos diana, para mí, ¿qué va a ser importante de estas células? Pues la membrana celular, porque aquí es donde se van a localizar los receptores de membrana para hormonas de naturaleza proteica, polipeptídica, ¿no? Glucoproteica, inclusive las catecolaminas, el citoplasma y el núcleo también, que van a ser sitios de donde se localicen los respectivos receptores. Pero en el caso de eso con respecto a las células diana, pero con respecto a los órganos secretores, en este caso con respecto a las glándulas, pues aquí, doctores, es importante mencionar que dependiendo de la naturaleza química de la hormona, pues vamos a ver que existen diferentes órganos blancos que diferentes, en este caso, organelos, diferentes organelos que me van a servir para poder sintetizar una u otra hormona. Entonces, ahorita que veamos biosíntesis de hormonas proteicas y esteroideas, pues vamos a ver que existen diferentes procesos para síntesis de una hormona polipeptídica como la insulina, y se van a ocupar diferentes organelos, como los que están viendo en pantalla, para poder llevar a cabo todo este proceso, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir en el caso de las hormonas esteroideas. No vamos a mencionar todavía síntesis de hormonas tiroideas porque eso lo vamos a mencionar ya en la unidad correspondiente a la unidad número 4, ¿vale? Entonces, para la biosíntesis de hormonas proteicas, como elementos básicos que vamos a ocupar,
es el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplástico rugoso, el aparato de Golgi y el sistema de microtúbulos. Ahorita vamos a ver por qué razón los ocupamos. Y en el caso de hormonas esteroideas, pues vamos a ocupar mitocondrias y el retículo endoplástico liso. Aunque, como ustedes bien lo saben, las hormonas esteroideas, al ser derivadas del colesterol, en nuestras células endocrinas productoras de hormonas esteroideas, en el citoplasma vamos a encontrar estos reservorios de colesterol en forma de gotitas de grasa, en forma de gotitas de lípidos. ¿Vale? Ahorita que veamos el proceso, lo vamos a entender con mucho mayor detalle. ¿Vale? Doctor, ¿me puede apoyar tantito con biosíntesis de hormonas? Doctor. Sí. Te acabo de mandar por ahí un WhatsApp. Ajá. Ok. Para que sí, ya lo recibí, perdón, doctor, no lo había recibido. Sí, para que continúes, por favor, ¿sí? Ok, perfecto. Dale, pues entonces continuamos. Okay. Yo espero que vean, podamos llegar hasta órgano blanco y receptor. Ahorita todavía nos da tiempo, si no, pues lo vemos la siguiente. Muy bien. Bueno. Dale, pues, doctor. Tenga buen día. Buen día. Dale, pues entonces, vamos entonces a ver, doctores. En este caso vamos a ver, doctores, la biosíntesis de hormonas primero polipeptídicas y después vamos a ver las hormonas esteroideas, ¿no? La biosíntesis, me refiero. Entonces, ¿por qué se ocupa el núcleo, los ribosomas, el retículo rugoso, el aparato de Golgi, los microtúbulos? Porque estos van a ser los organelos de nuestras células que van a estar, en este caso, involucrados en todos los procesos desde el núcleo, desde el gen, donde deriva la información para la síntesis de esta hormona, y a través de estos organelos se van a llevar a cabo una serie de reacciones, de procesos, para ir poco a poco produciendo la hormona, ¿no? Entonces, todo va a iniciar, muchachos, todo va a iniciar a través de este núcleo. Aquí en este núcleo, doctores, vamos a encontrar el material genético en forma de ADN y organizado en forma de cromosomas. Entonces, de los cromosomas que tienen nuestras células endócrinas al ser eucariotas, pues vamos a tener varios cromosomas donde se va a encontrar la información específica para la síntesis de alguna molécula, en este caso una hormona en específico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, doctores? Fíjense muy bien. Para la síntesis de una hormona, se requiere que ese ADN se le saque una copia, pero como el ADN ustedes conocen, ¿no? En genética les comentaron que el ADN está compuesto de una doble hélice, tiene en este caso dos cadenas unidas entre sí por puentes de hidrógeno, formando una doble hélice. Lo que se requiere es que ese ADN se desdoble. Entonces, en el momento que se desdobla por medio de unas enzimas, ¿no? De unas helicasas, le llaman. En el momento que ese ADN se desdobla, deja al descubierto la información genética para la síntesis de dicha hormona. Y entonces, ¿qué pasa? Por medio de una serie de reacciones enzimáticas, ese sitio, esa parte donde se encuentra esta información, se copia para producir ARN mensajero, ¿vale? Entonces, este proceso por el cual se desdobla el ADN y se copia la información genética de este sitio original para formar ARN mensajero se conoce como transcripción. ¿Qué pasa después? Una vez que ocurre la transcripción, este ARN mensajero viaja desde el núcleo hacia los ribosomas para que en el ribosoma el ARN mensajero se una a una ARN de transferencia. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? Pues al unirse estos dos elementos, el ARN de transferencia en el ribosoma va a empezar a traducir la información que se contiene en la parte del ARN mensajero. ¿Cómo se va a traducir? Pues a través de la síntesis de proteínas. Entonces, conforme se vayan uniendo así como en forma de tripletes, se van uniendo en tripletes el ARN mensajero y el de transferencia uno con el otro, van formando un aminoácido y se une otro triplete y se forma otro aminoácido.
Cuando se forman dos aminoácidos, estos se unen por un por un enlace peptídico, y luego cuando llega un tercero se une y así sucesivamente hasta formar una cadena de aminoácidos, una cadena grande de aminoácidos a la que le vamos a conocer como preprohormona a partir de este momento. Entonces, este proceso en el que el ARN mensajero se une en el ribosoma con un ARN de transferencia para formar la preprohormona se le conoce como traducción. ¿Qué pasa después? La preprohormona, que es el primer precursor hormonal, la preprohormona se va a caracterizar por tener como compuesto, ¿no?, a la hormona, que va a ser la sustancia activa que se va a liberar, y dos precursores. El primero de ellos, que es la parte pre, es la que nosotros conocemos como la secuencia líder o el péptido señal, ¿vale? El péptido señal o secuencia líder, pues es el que le va a guiar a la molécula para formar esa hormona. Entonces, ¿qué pasa en el retículo endoplásmico rugoso, muchachos? En lo que ocurre es que la parte pre, a través de unas enzimas, a través de una primera proteólisis, esta secuencia líder, esta parte pre, se pierde para formar para solamente quedarnos con la parte pro. Entonces, en la primer proteólisis se pierde la secuencia líder o el péptido señal, ¿vale? La parte pre para formar a la prohormona. Y ya una vez que ocurre esto, la prohormona, dentro del mismo retículo endoplásmico rugoso o en el aparato de Golgi, van a existir, en este caso, igualmente unas enzimas proteolíticas que van a quitarle a la hormona activa su parte pro. ¿Ocurre siempre? No ocurre siempre, depende de la hormona, pero bueno, en términos generales, decimos que la segunda proteólisis implica que la parte pro se pierda para conservar ahora la hormona activa. Y esta hormona activa, una vez que se separa la parte pro de la hormona, esta se va a encapsular en el aparato de Golgi. Aquí es donde se va a englobar en una vesícula, en un gránulo de secreción. ¿Qué va a pasar después? Ahí se conserva y cuando llega un estímulo para liberar esa hormona, este gránulo de secreción que está almacenado en el Golgi se va a movilizar hacia la membrana para poderse liberar, pero para que pueda llevarse a cabo esta liberación, se requiere de que el sistema de microtúbulos, ¿sale?, que forman parte del citoesqueleto, movilicen, con ayuda también en parte de calcio, movilicen estos gránulos de secreción. Es algo así como, imagínenselo como un sistema de rieles, como los de los trenes, que van conduciendo, se van contrayendo unos con otros, pero a la vez van conduciendo los gránulos de secreción para que se pongan en contacto con la membrana celular de esa célula endocrina. El gránulo y la membrana se fusionan, se condensan entre sí, y eso permite la liberación al torrente sanguíneo del mensajero químico, en este caso la hormona, y ese último proceso que se va a llevar a cabo se conoce como exocitosis o miocitosis. Entonces, fíjense muy bien, ya a modo de resumen, para síntesis de hormonas proteicas, el primer paso para síntesis de estas hormonas es la transcripción, es decir, la síntesis de ARN mensajero a partir de ADN, ¿no? La copia. Es algo así como sacarle una fotocopia a un título original, ¿sale? Un artículo, un libro, lo que ustedes me digan, ¿no? La traducción implica que el ARN mensajero se una con el ARN de transferencia para la formación de la preprohormona. Si ustedes tienen un artículo en chino, en alemán, en inglés, en el idioma que ustedes me digan, yo les pido que lo traduzcan, yo les pido que lo transcriban, pues o una de dos, o lo fotocopian del original o lo transcriben a mano del mismo original en el idioma que se encuentra en el título original. Y si yo les pido traduce el artículo, pues a lo mejor esa fotocopia o ese transcrito ahora tú lo vas a traducir al español para que yo te lo pueda entender. En eso implica la traducción, así como una forma analógica de decir las cosas, ¿no? Entonces, ya una vez que ocurre la traducción, tenemos nuestro primer precursor, que es la preprohormona, ¿no? La preprohormona, decíamos, está compuesta por la secuencia líder, la parte pro y la hormona activa, ¿no?
Esto se lleva a cabo, decíamos, en el ribosoma. En el mismo retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo la pérdida de la parte pre, ¿vale? A través de enzimas proteolíticas para formar la prohormona. Después, a través de una segunda proteólisis, existen enzimas proteolíticas que le quitan la parte pro a la hormona para formar la hormona activa. Esto puede ocurrir tanto en el retículo rugoso como en el aparato de Golgi. Casi siempre, o por lo común, esto ocurre en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sale? También en el retículo endoplásmico rugoso se pueden formar se le puede dar, yo siempre les digo, como corte y confección a la hormona. Por ejemplo, si hablamos de la insulina es la molécula de preproinsulina es una molécula lineal, ¿vale? Está compuesta por cadenas de aminoácidos en forma lineal. Se pierde primero la parte de preproinsulina, la parte pre, y ya cuando tenemos a la proinsulina formada, antes de cortar la parte pro, se dobla la cadena, se le forman puentes disulfuro. Ya una vez que se forma este doblamiento, ¿no? Este corte y confección, ¿no? Este doblamiento y esta formación de puentes disulfuro, ahora sí existen enzimas proteolíticas que cortan la parte pre de la molécula activa. Si esto no ocurriera, no habría forma de unir a las dos cadenas de insulina para que pueda ser biológicamente activa. Por eso ocurre. Esto es como un ejemplo, ¿no? Bueno, ya una vez que se forma la hormona, se almacena en el Golgi, en gránulos de secreción, y cuando se requiere de liberarse, pues este gránulo de secreción viaja con ayuda de los microtúbulos hacia la membrana. Ya una vez que se compacta con la membrana, se fusiona con la membrana, esta hormona es liberada de la célula endocrina al espacio intersticial primero y luego alcanza el capilar para que llegue al torrente sanguíneo, y el proceso en cómo se libera es a través de un proceso llamado exocitosis o miocitosis. Aquí lo podemos ver igualmente, ¿no? La biosíntesis de una hormona como la insulina, ya lo comentábamos, ¿no? Primero ocurre una transcripción de la información en la cual se encuentra en un gen determinado. Luego ocurre una traducción para formar nuestro primer precursor, en este caso la preproinsulina. Ya después esta preproinsulina se pierde la secuencia líder, la parte pre, nos queda como resultado la proinsulina, se dobla la cadena, se le colocan sus puentes disulfuro, y después la parte pro, la parte de proinsulina, que aquí la nombran como péptido C, se pierde y solamente nos queda como hormona activa para que ésta se almacene en gránulos de secreción, y cuando se requiera liberarla, pues esta pueda liberarse por medio de exocitosis o miocitosis. ¿Den ya alguna duda? Es que tenía la duda de... ya no, es que la anoté, Elisa. Es que está muy tonta, pero quería preguntarle cómo se escribe secuencia liber, si con V o con B, porque no, o sea, bueno, lo buscamos ayer y no lo encontramos. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe qué? La secuencia liber de la biosíntesis. ¿Secuencia líder? Ajá, La la secuencia liber. líder. ¿Cómo se escribe la secuencia líder? Es que decía que era péptido señal o secuencia liber. Líder, se llama secuencia líder, como líder, Ok. como el líder Ah, como la jefa de grupo es la líder del grupo, ¿no? Sí, ¿no? Es ok. secuencia Ah, líder. Sí, se llama secuencia líder o péptido señal o secuencia líder porque es la guía. Se llama así porque va a ser la guía para la síntesis de la hormona activa. Bueno, Ok. ok, Gracias, gracias. Es que doctor. escuchábamos liver con B y no encontrábamos y estaba raro, pero gracias. ok, sí, pues es la cuestión del audio, ¿no? Secuencia líder, ¿no? Líder. Bueno, entonces, fíjense muy bien, doctores. Hasta ahorita no hemos visto para nada de histología, ¿no? No hemos visto todavía características histológicas de alguna célula endocrina en particular, de alguna glándula endocrina, pero así como lo hemos mencionado con la estructura química, con los mecanismos de acción, pues aquí también nosotros vamos a poder aprender de una forma mucho más sencilla qué características histológicas puede tener alguna u otra célula que vayamos a ver en el módulo.
¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de la hormona que sea producida. Fíjense muy bien, doctores. Esto me trae a la cabeza y seguramente a lo mejor si han visto los videos que tengo en el canal, seguramente ustedes han visto que siempre con los alumnos usamos mucho la analogía del ciclista o la analogía del futbolista. ¿Por qué? ¿Por qué se me viene a la mente esto, doctores? Porque si yo les preguntara, por ejemplo, a Denya, le preguntáramos a Denya, dime, Denya, ¿qué, por sentido común, qué se te ocurre que pueda tener dentro de su cuerpo humano más desarrollado un ciclista? ¿Tú qué me dirías, Denya? Pues sus piernas o el abdomen también. ¿Cómo lo sabes? Pues porque es su primera herramienta al pedalear. Exactamente, porque son las herramientas o digamos que las piernas del ciclista son, digamos, las partes del cuerpo humano que él ocupa como herramientas, vamos a llamarlo así entre comillas, para que él se pueda desempeñar como ciclista, o lo mismo un futbolista. Un futbolista, pues me queda claro que va a tener una cabeza, un cuello, unas orejas, unos ojos, una boca, ¿no? Un tronco, un abdomen, unas extremidades superiores, ¿no? Unas extremidades inferiores. Me queda claro que pues, es un ser vivo, es un ser humano, pero aquí lo que va a tener mejor desarrollado, porque es lo que más ha entrenado como futbolista, pues son sus piernas, ¿no? Y así nosotros, doctores, vamos a poder deducir que tiene mejor desarrollado alguna célula que otra de acuerdo a las glándulas endocrinas que veamos, de acuerdo a a las hormonas que produzcan. Entonces, no hemos visto todavía histología del páncreas, ¿no? Ni características de las células beta. Pero, por ejemplo, si yo le quisiera preguntar a, a Mafer Íñigo, ¿sí estás, Mafer? Sí. Yo te pregunto, dime unas 7 características de una célula beta del islote pancreático. Mm, Qué pregunta tan interesante, ¿no? No hemos visto todavía histología, qué difícil. pero lo que no sabes, Mafer, es que sí sabes. ¿Así? Claro. Fíjate muy bien, Mafer. Las células beta del islote pancreático, ¿qué producen? ¿Insulina? Eso es lo que creo que lo hemos mencionado, ¿no? Sí lo hemos mencionado en las sesiones, en esta y en la sesión anterior, que las células, que la insulina se produce en el islote pancreático, bueno, en el páncreas, en el islote pancreático, en unas células llamadas células beta. Entonces, Mafer nos dice que la insulina, que la célula beta del páncreas produce insulina. Muy bien, Mafer. Si producen insulina, ¿qué organelos se requieren para síntesis de insulina y por lo tanto, qué organelos se te ocurren o qué organelos consideras tú que puedan estar mejor desarrollados en esa célula endocrina? Mm, Ahí está en la diapositiva, ¿eh? En la pantalla lo estoy viendo. sería, pues, desde el núcleo, ¿no? ¿Cómo deberá estar el núcleo? Sería, ¿cómo? Acuérdate haz la misma analogía del ciclista. El ciclista, pues sí, esta célula beta, pues me queda claro que tiene pues tiene unas mitocondrias, un citoplasma, tiene un núcleo, tiene unos lisosomas, tiene a lo mejor una membrana, o sea, pues tiene todos los elementos de una célula eucariota. Pero ¿qué se te ocurre que esa célula beta pueda tener mejor desarrollado? De acuerdo a lo que acabamos de ver, y producen insulina, que es una hormona polipeptídica, es una hormona proteica. Este tipo de biosíntesis corresponde a las hormonas proteicas, ¿no? Al grupo de proteicas, polipeptídicas, inclusive hasta las glucoproteicas. Bueno, vamos a ver qué tendrá mejor desarrollado una célula beta.
El núcleo y el aparato de Golgi. ¿Y qué más? Los microtúbulos. Los microtúbulos, muy bien. ¿Qué más? Los ribosomas. Exactamente, y bueno, junto con los ribosomas, ya en forma Pues, integrada, el retículo endoplasmático rugoso. exactamente, ¿verdad? Aquí Rocío te está ayudando, y nos dice Rocío, el núcleo, bueno, exactamente, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, no hemos visto toda histología de las células beta, pero yo si yo les preguntara, dime 7 características de la célula beta, pues ya deduciéndolo y tomando en cuenta que si la célula beta del páncreas produce insulina, y la insulina al ser una hormona proteica que requiere estos pasos para poderse producir, entonces podríamos por deducción decir, pues una célula beta debe de tener como características debe tener como característica un núcleo bien desarrollado, ¿no? Unos ribosomas abundantes, un retículo endoplásmico rugoso muy bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado, un sistema de microtúbulos bien desarrollados para permitir la liberación del gránulo de secreción. Por supuesto, va a tener ahí en el aparato de Golgi va a estar almacenados, mejor dicho, los gránulos de secreción de la hormona involucrada, ¿no? En este caso la insulina. Y ya con eso mencionamos varias características, doctores, y lo deducimos con este tema. ¿Cómo ven? Y si además esta célula es una glándula endocrina, ¿qué 3 características adicionales debería de tener? Jefa, Yaret. Que esté bien vascularizado, inervado y sin conductos. Exactamente. ¿Ya vieron? Características histológicas de una célula beta del islote pancreático. Pues debe de tener un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, aparato de Golgi bien desarrollado, sistema de microtúbulos bien desarrollados, gránulos de secreción de la hormona que se vaya a producir, en este caso insulina, y además muy vascularizada, muy inervada y sin conductos. Ya están. Y no hemos visto el tema, pero ustedes lo acaban de deducir con este tema, con el conocimiento de esta primera unidad. Vean que es muy fundamental esta unidad, ¿no? Que va a ser nuestra base. Si aprendemos muy bien esta unidad, en adelante, no, hombre, va a ser sencillísimo, ¿no? Si yo les preguntara, pues dime 8 características de una célula tirotropa, ¿no? La célula tirotropa es una célula de la adenopófisis que produce TSH, pues la TSH al ser una hormona glucoproteica, pues para producir esta hormona, pues requiere los mismos pasos, doctores, los mismos. Nada más aquí lo único que lo diferencia de una hormona proteica, pues es que se le adiciona glucosa, nada más, pero los pasos son en esencia lo mismo, ¿vale? Requiere de un cromosoma, claro, la insulina. Las hormonas proteicas, y esto es importante también, las hormonas proteicas van a tener un cromosoma en específico, van a tener un gen donde se va a encontrar la información genética, la información para producir esta hormona. Por ejemplo, si habláramos de la insulina, pues el cromosoma donde se origina todo esto es el cromosoma 11, el brazo corto del cromosoma 11. Entonces, si habláramos de hormonas como la de crecimiento, la prolactina, el glucagón, la calcitonina, la hormona proteica o glucoproteica que me digan, algo importante es que siempre vamos a estudiarle un gen o un cromosoma en específico, ¿no? Entonces, igual la TSH, pues, se produce en esencia de la misma manera, doctores, así como lo mencionamos aquí. Por lo tanto, una célula tirotropa pues, va a tener esas características, ¿no? Núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, retículo rugoso bien desarrollado, aparato de Golgi bien desarrollado, microtúbulos, gránulos de secreción, y aparte, bien vascularizada, bien inervada y sin conductos. Ya está, doctores. Y si la célula tiene otras características particulares, ¿no? Que tiene una función basófila, bueno, eso ya van a ser características ya un poquito más específicas que en su debido momento vamos a ver, pero ustedes ya de entrada ya saben, ya pueden deducir que una célula endocrina productora de hormonas proteicas tiene esas características. Por eso me regreso a esta diapositiva, doctores, porque ahí en ese listado se encuentran
los elementos celulares que se ocupan para la biosíntesis de una hormona proteica y son estos organelos los que van a estar mejor desarrollados en células endocrinas productoras de este tipo de hormonas, ¿sale? Lo mismo que el ciclista. Sí, el ciclista va a tener una cabeza, un cerebro, una boca, sí, pero lo que va a tener mejor desarrollado son sus piernas. Y las células endocrinas productoras de hormonas proteicas van a tener mejor desarrollados esos organelos. Pero eso no significa que carezcan de mitocondrias, de lisosomas o de otros organelos diferentes, ¿no? Retículo liso, ¿vale? ¿Sí queda claro esto, doctores? Sí, doctor. Sí. Bueno, dale pues. Ya faltan 10 minutos, doctores. Yo creo que hasta aquí le dejamos, pero es importante que ahora, para la próxima sesión, vamos a revisar ahora la biosíntesis de hormonas esteroideas y lo mismo. Para la biosíntesis de hormonas esteroideas, pues lo vamos a ver de la misma manera, doctores. Aquí vamos a ver organelos importantes, organelos bien desarrollados, porque estos van a ser los organelos que van a estar involucrados en esta biosíntesis. Y en forma muy general, doctores, en forma muy general, bueno, también obviamente vamos a ver la gotita de lípidos que vamos a tener como el sitio de almacenamiento de nuestro colesterol, el cual va a servir como nuestra base para producir estas hormonas. Y aquí básicamente, doctores, así en forma rápida, esto lo vamos a detallar en la siguiente sesión, pero en esencia, doctores, la síntesis de hormonas esteroideas implica una serie de reacciones de hidroxilación, de deshidrogenación, para formar la hormona en específico. Aquí lo que va a ocurrir es que el colesterol va a meterse a la mitocondria, se va a transformar en una primer molécula, la cual viaja al retículo endoplásmico liso. Aquí ocurren una serie de reacciones enzimáticas, las cuales forman un precursor, un último precursor, el cual viaja a la mitocondria para formar a la hormona activa, ¿no? En este caso, si hablamos del cortisol, pues de esa forma es como se produce, ¿no? Entonces, yo les pido, por favor, doctores, que lean un poco sobre la síntesis de hormonas esteroideas, que lean un poco sobre esteroidogénesis, sin la necesidad de aprenderse las enzimas en específico. O sea, no tiene ahorita caso que veamos las enzimas ni los pasos uno por uno, sino más bien que veamos un panorama general, ¿no? Ya cuando veamos la carátula de cortisol o de aldosterona, pues ya vamos a especificar a mayor detalle cuáles son las enzimas que participan tanto en la mitocondria como en el retículo endoplásmico liso para la síntesis del cortisol, ¿no? Vamos a ver que la 20-22-bismolasa, vamos a ver que la 11-beta-hidroxilasa, que la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa y otras. No se espanten, esto todavía no lo vamos a ejemplificar, no lo vamos en este caso a detallar a ese grado, ¿sale? Ahorita estamos viendo lo general, pero yo creo que con esta transparencia que están viendo en pantalla les puede dar un panorama general de lo que es el tema de biosíntesis de hormonas esteroideas. Entonces lean un poquito sobre esteroidogénesis para que lo podamos explicar de una forma más rápida. Entonces aquí en la transparencia vean que se ocupa que mitocondrias y retículo endoplásmico liso. Esta célula que produce esteroides pues no significa que no tengan los otros elementos que vimos anteriormente, ¿no? No significa que esta célula carezca de núcleo, de ribosomas, de retículo, pero estos organelos tal vez no estén tan bien desarrollados como si lo están, por ejemplo, las mitocondrias que van a ser abundantes o el retículo endoplásmico liso que también va a estar altamente desarrollado en células cuya función sea producir hormonas esteroideas. ¿Vale, muchachos? Pausamos.